Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Simulación de crisis. Participante número DRN34, ahora es tu turno. La bocina habló y me levanté de mi incómodo asiento metálico, bostezando levemente y estirándome para quitarme la rigidez mientras me dirigía hacia la puerta amarilla. Se abrió y del otro lado había una masa gris de criatura que parecía tan aburrida como lo era mirarla. Un líquido viscoso goteaba de su base y no tenía nada distintivo salvo que apenas era lo suficientemente grande como para llegarme a la cadera. La criatura borboteó algo hacia mí y mi traductor extrajo el significado del ruido. Por favor, sígame mientras confirmamos sus datos para la prueba. Me encogí de hombros e hice lo que me dijeron. La puerta amarilla se cerró tras de mí. Sin embargo, la criatura babosa se movía muy lentamente, así que tuve que esforzarme para no rebasarla y avanzar solo por el pasillo. ¿Trabajo actual? Ninguno. He estado desempleado por cerca de medio ciclo de rotación terrestre. La criatura pareció tomarse un momento que supuse era para anotar mi respuesta, aunque no podía imaginarme dónde ni cómo. ¿Alguna vez ha trabajado para el ejército terrano o ha recibido entrenamiento en tácticas militares? No, respondí con sinceridad. ¿Ha tenido alguna formación en campos de estudio científico? No. Y también esa era la razón de mi desempleo actual, aunque escuché que los que estudiaron letras empezaban a volverse populares en los mercados laborales alienígenas, ahora que los humanos podían optar por alguno de esos trabajos. Como este, era una especie de encuesta y prueba psicológica. Pagaban bien, y según el anuncio, todo el asunto era para ayudar a la galaxia a entender el potencial humano. Ni idea de lo que eso significaba, pero el dinero era dinero, y el pase gratuito de hiperespacio que me habían dado se vería bastante impresionante en mi currículum al volver a casa. No muchos podían decir que habían salido de la Tierra, al menos no todavía. Será designado como civil, ¿es correcto? Sí. Calificando su agresividad personal del 0 al 14, donde 0 es ninguna y 14 es lo más agresivo posible, ¿cómo se calificaría? ¿Podría dar un ejemplo de la forma más extrema de violencia en la que haya participado personalmente? Supongo que un 5. Lo peor que he hecho es gritarle a otra persona porque fue muy grosera conmigo. ¿Quién usaría una escala del 0 al 14 de todas formas? Se sentía raro intentar ajustar mis estimaciones mentales desde la base de 10. La criatura se detuvo y yo también, sintiendo un pequeño sobresalto cuando la pared perfectamente lisa se abrió para revelar una silla simple que parecía mucho más cómoda que la silla metálica destartalada en la que me habían hecho esperar. Por favor, tome asiento. La inteligencia artificial comenzará las pruebas una vez que se haya acomodado. La babosa no esperó a que respondiera antes de girarse y regresar por donde vino. La puerta se cerró detrás de mí cuando entré en la sala, preguntándome por un momento en qué consistiría esta prueba. Solo había una forma de averiguarlo. Me senté e inmediatamente apareció una mujer frente a mí. Había un efecto brillante en su figura que me indicó de inmediato que era un holograma. Bienvenido, evaluado DRN34. Soy GR02 y estaré evaluando su perfil psicológico. ¿Tiene alguna pregunta? Nunca me dijeron que se está evaluando, comenté despreocupadamente. Y no se le debió informar. Decirle el objetivo del experimento podría sesgar los resultados. Sin embargo, si así lo desea, podemos enviarle una copia de los resultados de la investigación una vez concluida. Claro, ¿por qué no? ¿Empezamos la prueba entonces? Claro, la prueba es una simulación detallada de un escenario de crisis. Las luces de la sala se atenuaron. El escenario es el siguiente. Usted es el líder de la humanidad. Oh, definitivamente me estaba gustando cómo sonaba esto. Y una especie innatamente violenta ha declarado la guerra contra los humanos. Poseen tecnología más avanzada, un mayor número de efectivos, recursos y experiencia militar. Esto me gustaba menos. La intención de esta especie es eliminar a cada ser humano de la galaxia.
Siguió una pausa y comenzaron a aparecer pantallas con números, nombres, mapas y datos. Puede comenzar. Mis ojos recorrieron la sala. Cientos de hologramas de papeles simulados flotaban sobre mí y exigían mi atención, y cada uno parecía representar una verdadera riqueza de información. Muy de repente me sentí completamente perdido y confundido. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto? Tiene un mes para decidir el curso de acción que tomará ante el escenario propuesto. ¡Oh, demonios! El pago que iba a recibir de esto de repente me parecía mucho más razonable, considerando las circunstancias. Día 5. Ok, entonces estos enemigos tienen un par de cientos de planetas en estos sistemas. Señalé el mapa en la zona de la galaxia simulada. Correcto, respondió GR con calma. Ella siempre era calmada, lo cual resultaba un poco molesto. Avanzar entre la información era lento, muy lento. Pero mentiría si dijera que no sentía que este era el mejor maldito rompecabezas que había enfrentado. ¿Cuál es la población estimada en esos planetas? Desconocida. Sus expertos afirman que podría haber alrededor de 20.000 millones en los más densamente poblados, pero no tiene nada más que estimaciones. Y yo tengo... ok. Mis ojos se dirigieron al pequeño punto azul pálido del planeta bajo mi cuidado, orbitando alrededor de un sol 100 veces más grande que el sol de la Tierra, pero por lo demás muy solitario, con solo un gigante gaseoso y un planeta tipo Marte en el sistema. Un planeta solitario. El alcance del escenario se sentía como una situación imposible. Simplemente no parecía haber una solución en que la raza bajo mi cuidado pudiera salvarse. No había un solo aspecto en el que el planeta pudiera ser protegido del ataque. Me rasqué la cabeza y seguí pensando. Día 12. Acostado en la litera que me habían asignado, miraba fijamente el techo de la pequeña habitación. Me daban de comer, podía tomarme todas las distracciones que quisiera mientras resolvía el rompecabezas. Incluso podía contactar a casa y hablar con mi familia y amigos, aunque me dijeron que no podía dar detalles ni pedir ayuda respecto a la situación. Pero fuera de eso, básicamente tenía rienda suelta. Normalmente habría perdido el tiempo y me habría hecho el tonto, pero me sentía motivado. Quería resolver esto, quería ganar. Aunque todo parecía estar preparado para mostrar la situación más sombría posible. Hoy había estado aprendiendo sobre la situación política de la simulación, y aunque había otros jugadores en el escenario, ninguno estaba lo suficientemente cerca ni tenía los recursos necesarios como para tener algún impacto en la situación. Los números seguían acumulándose en el fondo de mi mente mientras pensaba. Recursos, vidas, distancias, tiempos, tipos de armas, tipos de escudos, política. Era demasiado complejo, demasiado lleno de detalles en los que podía perderme fácilmente. Tenía que pensar en el panorama general. Día 17. Van a cazar hasta el último, murmuré mientras me rascaba la cabeza. No importa si logramos escapar, nos perseguirán, y nadie estaría dispuesto a aceptarnos como refugiados con semejante ejército allá afuera. Llegué a la conclusión con una sensación de angustia. Mi objetivo había sido encontrar una forma de evacuar la mayor cantidad posible de personas antes de que llegara la fuerza invasora, pero al verlos ser derribados en una docena de simulaciones de intentos de escape, no podía evitar sentir una profunda repulsión hacia esos alienígenas simulados que querían destruir mi pequeño punto azul. Miré con furia la nube roja de puntos brillantes que representaban las naves enemigas. Iba a encontrar una manera. Día 23. No servía de nada. Campos minados, escombros, bombas nucleares que hacían que la bomba del zar pareciera un petardo. No importaba. Había encontrado formas de destruir una buena parte de la flota enviada hacia mi sistema, de hacerlo sangrar por cada maldito centímetro que lograban avanzar, pero no era suficiente. La simulación no tenía suficiente tiempo como para garantizar una defensa perfecta, y aun cuando aniquilaba la primera oleada, otra simplemente aparecía. Y otra, y otra, y otra. Claro que eso compraba tiempo,
Pero era una guerra perdida. No había suficientes recursos para contrarrestar el incesante número de naves que lanzaban contra mi diminuto sistema. Incluso en las simulaciones en las que lograba evacuar a más de la mitad de la población, y luego hacía que la estrella explotara y destruyera toda la flota, incluso entonces ellos simplemente fabricaban más y más. Y pronto cada ciudadano sería hecho pedazos o cazado hasta el último hombre. El escenario se repetía una y otra vez. Aniquilación total. Todos cazados y masacrados. Nunca me quedaban más que una docena de sobrevivientes. La especie estaba condenada a extinguirse en la siguiente generación. Mis ojos ardían mientras miraba con odio los cientos de planetas. Tenían que desaparecer. Día 32. Por favor, tome asiento. Cansado pero satisfecho, obedecí, sentándome frente al pequeño alienígena azul de 5 ojos y tratando con todas mis fuerzas de no mirar las protuberancias que se movían bajo su piel y su cráneo. Contener el escalofrío no fue fácil. Ha concluido el examen. Normalmente lo enviaríamos de regreso a casa y solo nos pondríamos en contacto con usted una vez que el estudio concluyera. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Simplemente sentí que se justificaba hacer una entrevista personal. El alienígena me miró fijamente. El traductor me indicó que había cierta incomodidad en la forma en que su cuerpo se acomodaba en la silla. Su respuesta final al escenario de crisis fue intrigante y agradecería que respondiera algunas preguntas. Claro. Hizo que la estrella de su hogar explotara, efectivamente matando a 8.000 millones de almas, casi la mitad de la población que debía proteger, así como a su mundo natal. Eso me hizo hacer una mueca. Bueno, necesitaba destruir toda la flota enemiga de una sola vez o no habría tenido tiempo necesario para contraatacar. ¿Contraatacar, dice? El lenguaje corporal ahora parecía perturbado y no podía culparlo. Tenía que asegurarme de que los sobrevivientes no fueran cazados. Para eso necesitaba hacer tanto daño a la manufactura y economía del enemigo que no pudieran montar otra flota lo suficientemente pronto como para que importara. Bombardeó cada uno de sus planetas con piezas de escombros de su mundo natal, protegidos y camuflados, acelerados a casi velocidad de la luz. Había temor en su voz, o al menos eso me decía el traductor. Más de 800.000 millones de muertos, casi el 80% de su población. La parte complicada fue asegurarme de que todos impactaran al mismo tiempo o habría arriesgado que prepararan defensas a tiempo. Dije con orgullo y una ligera sonrisa. También tuve que hacer que algunos fallaran a propósito y golpearan los planetas en ángulos subóptimos, solo causando algo de destrucción en lugar de aniquilación total. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no podía hacer que el bombardeo ocurriera lo suficientemente rápido como para evitar que construyeran una segunda flota. Al dejar un puñado de sus mundos solo parcialmente destruidos, me aseguré de que esa segunda flota se desviara e intentara ayudar a los sobrevivientes. Ese era el momento en que la segunda ola de escombros acelerados debía impactar, pero la simulación terminó antes de llegar a ese punto. El alienígena apenas había movido, pero parecía que el movimiento de sus ojos era el equivalente a mostrar emociones, porque vaya que estaba mostrando muchas. Mi traductor simplemente dejó de intentarlo mientras el silencio se alargaba. Su especie ya no tendría un mundo natal. Lo habríamos perdido de todos modos al ser exterminados. La prueba era intentar sobrevivir y lo logré, lisiados y sin hogar, pero la especie sobreviviría y los enemigos que quedaran ya no serían una amenaza. Yo solo... El alienígena se desplomó en la silla, mirándome durante largos segundos. ¿Podría decirme al menos por qué no intentó negociar un alto al fuego? Ese momento se alargó y yo solo pude parpadear. Estaba totalmente desconcertado. Espera, ¿esa era una opción? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.